Aclaración del arzobispo de San Salvador Escobar Alas. Esto es Politiqueando SB. Empezamos. Ante el hostigamiento de la oposición por lo expuesto ante la posible participación del presidente en las elecciones del 2024, dijo que los señalados son los hechos ya conocidos por todos, a través de medios de comunicación social, y es el pueblo que ha pedido al presidente Nayib Bukele, en repetidas ocasiones, que se postule para las elecciones del 2024, y que el señor presidente tiene una alta aceptación, como ninguno la ha tenido en 200 años de república, y que solo queda que el pueblo decida. Y él aboga porque los pueblos no sean engañados una vez más. En referencia a los comentarios que se han hecho sobre lo que dije en la conferencia de prensa el día de ayer domingo, hago la siguiente aclaración. Ante la pregunta sobre la posible reelección del señor presidente, yo solamente señalé los hechos, que ya son conocidos por todos a través de los medios de comunicación social. Dije que es el pueblo quien se lo ha pedido en repetidas ocasiones y que el señor presidente tiene una alta aceptación como ninguno lo ha tenido en nuestra historia de 200 años de república. Yo no me pronuncié en el sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad, porque no me compete hacerlo. Le compete a la Suprema Corte y al Tribunal Supremo Electoral. Y comenté que ya lo habían hecho a favor. Actos también conocidos por todos. Y señalé que por tanto solo queda que el pueblo tome la mejor decisión. Y abogué por el pueblo, para que no sea engañado una vez más. Muchas gracias. Y Dina Argueta descalifica las palabras del arzobispo. Esta está como Chafi Handal. En Nicaragua sí, pero en El Salvador no. Yo creo que primero debo decir que da tristeza escuchar estas palabras en la voz justamente de uno de los representantes de la iglesia en el país, pero debo yo de entender que esta no es la voz de toda la feligresía católica y de toda la comunidad católica en el país. Más bien es la voz, o mejor dicho, la valoración personal del arzobispo. Y otro que se pronunció en contra del arzobispo de San Salvador fue el sacerdote Juan Vicente Chopin, quien da una tergiversada versión de la crucifixión de Jesús para decir que al pueblo no se le debe escuchar y que la Constitución es clara, pero lo que no dice es que en la crucifixión de Jesús sí se escuchó al pueblo, porque ellos pidieron a Barrabás y no a Jesús. Ya que no es así nomás, ¿verdad?, de que el pueblo decide y en términos románticos, ¿no? Eso pasa por un cuerpo de leyes. Y el último bastión que estamos considerando, pues, es la Constitución. En este caso, si ustedes recuerdan, en un juicio famoso que aparece en la Biblia de un tal Jesús, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, cuando el procurador de justicia pregunta, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Los dos tenían el mismo nombre. ¿Y a quién escogió el pueblo? Bueno, escogieron a Barrabás. Condenaron a Jesús. O sea que no siempre la opinión del pueblo debe ser tomada a la letra. De hecho, el movimiento cristiano no es una democracia. Hay elementos que están sujetos a las leyes. Hay elementos que están sujetos, o sea, el principio veritativo, la verdad está sujeto a conocimiento científico. No porque, digamos, la mayoría de una población diga que esto es correcto, si se demuestra científicamente que no lo es, pues. Por otro lado, tampoco dice que la sala dio una interpretación sobre todos los artículos que él menciona, según palabras del abogado constitucionalista Bertrand Galindo. La alternancia o no alternancia, ¿por qué? Porque la sala, y esto también hay que decirlo, la sala cuando da su resolución, su interpretación, como muy bien lo señala Quique, que nadie se la había pedido, es una interpretación de oficio. Cuando da esa interpretación, se va mucho más allá, que casi no se habla de eso. Pero
Quique le explicaba el hecho de que hay otros artículos, ¿verdad? Que solo está para ser candidato, pero además está que el periodo presidencial es de 5 años, ni un día más. Ni un día más. El hecho de que la alternancia, todos los artículos eso. Lo que casi nadie menciona en las discusiones de este tema es que la sala, en esa resolución que no nos gusta, reinterpreta todos esos artículos. Todos. Y dice, en la última, la 1.221. En la 1.221. 2021, entonces perdón. dice, este artículo de ni un día más se debe interpretar así. Entonces dice, se debe interpretar que funciona siempre y cuando no hayan habido elecciones para definir quién es el nuevo presidente. Es decir, según la teoría de la sala, si no hay una elección y el presidente electo se queda un día más, entonces hay que desconocerlo. Pero si el presidente electo gana las elecciones nuevamente y se queda para un nuevo periodo, entonces no aplica esa resolución. Te estoy diciendo... Y el rector de la UES también dio su posición de la participación como candidato a las elecciones del 2024 de Nayib Bukele. Dijo que no entrará en discusión si es constitucional o no, pero el pueblo es quien manda y tiene el apoyo de toda la población salvadoreña, y que la Constitución necesita o una renovación o una reforma, porque es una Constitución que fue elaborada sin consultarle a nadie, por la derecha de este país. Los de la chiquitinada ya van a saltar. ¿Será que piden el cierre de la UES? Dado sus opiniones, unos a favor, otros en contra de la reelección del presidente de la República. Y esto nos orienta a pensar de que la Constitución de la República de El Salvador como que requiere una reforma o requiere una transformación. Recordemos que la Constitución fue dictada después de un periodo de una dictadura militar de 70 años. Salimos de la dictadura militar en el 1979, en el 83 se estaba dictando la Constitución, una Constitución que fue elaborada sin la consulta de nadie. Yo no recuerdo que el pueblo salvadoreño le hayan consultado sobre los elementos sustantivos de esta Constitución. Y para acabar de amolar, una Constitución que fue elaborada por diputados de la derecha de este país. Estaba Arena, el PDC y PCN, que eran los constituyentes en ese momento. Entonces lo que nos obligaría a pensar esto es que se requiere una nueva Constitución. Y el presidente tiene, como cualquier ciudadano, el derecho de concursar, por ponerlo en esos términos, el derecho de participar en el proceso electoral. Yo no voy a entrar en detalles si es o no constitucional o si es inconstitucional, sino más bien en la exigencia el respaldo que ha tenido del pueblo salvadoreño para poder... El diputado Raúl Castillo se le fue con toda la chiquitinada de la esquina, sin decir nombres, pero ya sabemos que se refiere a Dinar Guetta y Marcela Villatoro. Les dijo quiénes eran los que robaban y no se hacen responsables de todo ello. Y ahora quieren venir a darse golpes de pecho. Pongan sus barbas en remojo, señores. El pueblo salvadoreño en el territorio eran sus víctimas porque no los escuchaban. Ahora tienen diputados en la Asamblea Legislativa que no solo les escucha, sino que entienden su clamor. Creo que el pueblo salvadoreño ya estamos hartos de mentiras y aquí nadie puede escudarse en el tema de género y venir a justificar errores que se cometieron, delitos que cometieron otros. Aquí cuánta gente robó en los gobiernos anteriores, hombres y mujeres, y se tiene que aprender a llamar. Si a mí una cosa me enseñaron en mi hogar es siempre decir la verdad y llamar las cosas por su nombre. Yo no les voy a andar decorando las cosas, ni mencionando, ni diciéndoles, miren, póngase aquí para que el sol no le dé. A mí me enseñaron a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Pero acá se ha hecho un señalamiento y es base de las mentiras que acá se dice por parte de la oposición. Ha mencionado una diputada, de la cual yo no he dicho nombre, pero que se sienten aludidas, cada quien que agarre la pedrada que le corresponde, ¿verdad? Pero aquí se ha dicho de que yo no vengo a las plenarias y justamente soy uno de los diputados que siempre ve esos curules vacíos, que después publicamos la fotografía para que vea la gente quiénes son los que vienen tarde, que se pasa la asistencia y al final de cuentas el presidente Castro tiene que estar haciendo las incorporaciones porque todavía no han aprendido el valor de la puntualidad. Y efectivamente este día tuve un percance con mi vehículo
solo y vine tarde, lo admito y ahí está claro. Eso es lo que ha ocurrido y no tengo por qué ocultarlo, a diferencia de los diputados de la esquina, que es permanente su constancia en el irrespeto a los horarios, que no están ni cuando se inicia la plenaria, ni cuando se va a retomar por la tarde. Pero hay algo más importante que debemos de agregar a esto. Miren, en mi casa yo recibí valores y respeto, y una de las cosas que me inculcaron es a no robar, a no abusar, y yo creo que el pueblo salvadoreño está harto de discursos baratos de políticos que han hecho mucho daño a este país y que son incapaces de hacerse responsables por ese daño. Yo creo que deberían de meter sus barbas en remojo y antes de dirigirse al pueblo, a un pueblo que les desprecia, que les desoye, que no les quiere, que les rechaza, al que no tienen valor de ir ni siquiera a enfrentar porque saben lo que les va a pasar, y ya alguien tuvo una experiencia similar hace unos días. Tengan valor para aceptar lo que son, tengan valor para poderle pedir perdón al pueblo salvadoreño y no vengan a excusarse aquí en discursitos baratos. Por lo menos eso conmigo no va. Si no les gusta lo que yo digo, tápense los oídos, yo lo siento, pero también tengo un curul y tengo una voz en esta asamblea, y yo hablo en nombre de la mayoría de un pueblo que me eligió, que me dice en territorio las atrocidades de los que fueron víctimas cuando ustedes gobernaban y no les escuchaban. Ahora yo voy a hacer presente esa voz, le guste o no le guste. Muchas gracias, presidente. En otras noticias, la Fiscalía informó que fueron allanadas 5 propiedades de Catalino Miranda, investigado por lavado de dinero, donde fue incautada mucha información legal, contable y financiera relacionada al caso. Según las investigaciones, son 7 las sociedades con las que Miranda cometía lavado de dinero, por lo que ya enfrenta un proceso judicial en el Juzgado 10º de Paz y guarda prisión mientras continúan las investigaciones. 5 registros con prevención de allanamiento en inmuebles, propiedades del señor Catalino Miranda y relacionadas a diferentes sociedades con las cuales está vinculada. Se ha iniciado una investigación por el delito de lavado de dinero y es precisamente el motivo de estos registros el determinar de qué manera el señor Catalino Miranda, por medio de sus sociedades, ha efectuado acciones de lavado de dinero y activos. Por el momento se han identificado 7 sociedades en las cuales el señor Catalino Miranda tiene calidad de beneficiario final, y son estas pues las que se están procediendo a allanar. Estos inmuebles se encuentran en los alrededores del Parque Zurita, en diferentes puntos del centro de San Salvador, y actualmente pues están indagando la ubicación de otros inmuebles. Y la documentación encontrada se evaluará en cada uno de los inmuebles y se procederá a su incautación para su posterior estudio y análisis. Eso ha sido todo por hoy. Déjame tus comentarios en la casilla de aquí abajo. Y recordarte, si te gustan mis videos, regálame un like, suscríbete, aprieta la campanita para más notificaciones. Hasta mañana.